Bienvenidos a un fascinante viaje hacia los orígenes de la creación. Hoy nos sumergimos en el primer capítulo del Génesis, donde se despliega la historia de los 6 días de la creación, revelando secretos profundos sobre el universo y el origen humano. Desde el primer destello de luz hasta el cielo extendido como un manto y las aguas separadas para dar vida, cada detalle refleja una sabiduría que trasciende el tiempo. Este video no solo analiza el hebreo original para iluminar el significado bíblico, sino que también confronta la ciencia moderna, desde la gravedad hasta el espectro electromagnético, dejando en asombro por la precisión de la palabra de Dios. ¿Puede la ciencia explicar nuestro origen, o solo el Creador tiene la respuesta? Acompáñanos a explorar, reflexionar y cuestionar qué da forma realmente a nuestro mundo y alma. Adéntrate en este viaje para buscar la luz. Y continuamos hoy con la 12ª conferencia. Esta es la número 12 de la serie La Creación y Dios. Esta serie, La Creación y Dios, aunque ya tenía yo grabado el libro del Génesis casi hasta el capítulo 49, lo pueden conseguir también en las páginas de internet, me quiero enfocar en el capítulo 1 y el capítulo 2 nada más, en los 6 días de la creación, porque conforme vamos avanzando el estudio de la Biblia y vamos siendo más y más y más iluminados por el Espíritu Santo, comenzamos a ampliar y a conceptualizar toda la revelación divina con mucho más claridad, y podemos entender cada día más y más, y podemos leer Génesis 500 veces, y el año que entra lo vuelves a leer y cobra un significado diferente. Yo recuerdo cuando comencé leyendo el Evangelio de Juan, y a los 6 meses lo volví otra vez a leer, y cada vez que lo leía, siempre decía, parece que esta no lo había visto, y cada vez que lo leía encontraba cosas nuevas, que yo creí que ya había leído, pero tenían otro significado, otra iluminación por el grado en el que crecemos y en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, en los últimos meses, sobre todo en el último año, Dios me ha traído a que yo pueda concentrarme en el original, en las palabras originales hebreas de este libro maravilloso, porque ahí se encuentra verdaderamente los secretos de la creación. Ustedes saben que la ciencia no puede decirnos de dónde venimos. La ciencia no puede más que especular, hipotetizar, filosofar de que hubo una explosión y apareció el universo, y después todo apareció una gallina, un camello, un caballo, y que hubo una evolución y puras tonterías que argumenta y postula la famosa teoría de Carlos Darwin, tu padrino. Y pues cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que si realmente existe Dios, Él es el único que nos pudo haber revelado el origen. Y lo más asombroso es que cuando leemos el Génesis y vemos la física, vemos la química, la genética, la antropología, la arqueología y todas las demás disciplinas académicas, tienen una relación íntima, porque todo lo que la ciencia descubrió después a través de todas estas academias disciplinarias del conocimiento, el Génesis lo decía con siglos de anticipación. Y antes de que se descubriera la ley de la gravitación, y se descubriera las fuerzas termonucleares, y se descubriera la primera y la segunda ley de la termodinámica, antes que se descubriera el espectro electromagnético del cielo que nos rodea en el planeta Tierra, la Biblia ya lo decía con siglos de anticipación, demostrando a astrofísicos, a físicos, matemáticos, ateos, escépticos, agnósticos, que las evidencias que la Biblia nos presenta son abrumadoras. Y que la persona que dice no creo, no es por falta de evidencia, como lo sostuvo el ateo Carlos Sagan, el ex astrónomo que murió en el siglo XX, cuando le preguntaron que por qué no creía en Dios, dijo que él estaba buscando evidencias. Y cuando le preguntaron que por qué no leía la Biblia para descubrir estas evidencias, dijo, ya la leí. Pero ahora sí que, como dice el dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que le pongas una luz enfrente y tenga la luz enfrente y diga, no, no es luz, es oscuridad. En otras palabras, hay personas que ya decidieron no creer. Y aunque tú les presentes las evidencias, su corazón está tan endurecido
y tan cauterizada su conciencia que no es porque no quieran creer, es porque no les conviene creer. Y escúchenme muy bien, detrás de cada persona que rechaza la luz y que ha decidido no creer, insisto, no es por falta de evidencias, siempre se encuentra detrás de esa persona un problema de carácter moral. Yo recuerdo una cruzada que tuvimos en Villahermosa, Tabasco. Estuvimos ahí en la Plaza de Toros hace algunos años y la última conferencia que di fue para la juventud. Estaba llena la Plaza de Toros y fue sobre la juventud, el sexo y la Biblia. Y al acabar la conferencia se acercaron varias muchachas a decirme: oiga, pues le queremos presentar aquí una muchacha que estudia filosofía y letras y nos dice que usted solamente nos vino a asustar con el infierno, porque el infierno no existe. Yo le pregunté a la muchacha: ¿por qué no crees que en el infierno? Porque estoy segura que no es porque no quieras creer. ¿Hay algún problema moral en tu vida? Y una amiga brincó y me dijo: sí, es cierto, tiene 3 novios. O sea, esa muchacha no quería creer en el infierno porque no le convenía creer en el infierno. Entonces, siempre detrás de la conciencia se encuentra algo que nos obstaculiza a ver claramente la luz. Muy bien, estamos estudiando los primeros días ya de la creación. Ya vimos el versículo 1, el versículo 2, que se encontraba la tierra en estado caótico y que no fue así. Dice Isaías 45, 18, Dios no creó la tierra como la describe el versículo 2. O sea que entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió. Y la Biblia nos explica en el Salmo 104, en Proverbios capítulo 8, en Job capítulo 38, en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14, que efectivamente antes que el ser humano fuera colocado en los 6 días, en el 6º día de la creación, antes que nosotros existían otras entidades espirituales que la Biblia llama ángeles. Entonces los ángeles son seres que fueron creados antes que el ser humano y tuvieron una rebelión tremenda, que se levantaron contra Dios. Y Satanás, que no es su nombre, Satanás significa en el adversario, Satán, el enemigo o el adversario nada más, pero su nombre es Lucifer y lo describe el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Se rebelaron contra Dios y entonces Dios, este mundo lo tuvo que sumir sepultado en agua, que es como lo encontramos en el versículo 2, el 3 y el 4 del Génesis. Algo le pasó al mundo que quedó envuelto en agua. Y vamos a ver en los días que siguen cómo tuvo que separar Dios el agua para crear la atmósfera y que subiera agua en la tierra, que cubrieran los océanos y que 2/3 partes del mundo fueran agua y 1/3 parte tierra, tal como la geografía desde luego nos lo enseña. Entonces algo pasó, hubo un juicio y en el versículo 3, ustedes que tienen ya la Biblia, comienza el primer día de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Dice la Biblia que no fue creación. Y ahí es cuando comenzamos a profundizar la Biblia. No dice la Biblia: y dijo Dios que sea creada la luz. Vean ustedes que lo que dijo Dios es que sea la luz. Yehi en el hebreo, que dijo que aparezca la luz. ¿Por qué? Porque había tinieblas antes y Dios no es un Dios de tinieblas. Estas tinieblas tuvieron que aparecer antes del primer día de nuestra creación de los 6 días, para que Dios dijera que desaparezcan las tinieblas, que estén en un lado y la luz en otro lado. Desde el principio del Génesis, Dios nos muestra que el mundo y el universo está escondido y dividido en 2 secciones: los que pertenecen a las tinieblas, las entidades espirituales de las tinieblas, los hombres que están en tinieblas, y los que hemos tratado de poder creer en Jesucristo, habiéndolo aceptado, y somos trasladados al mundo de la luz. Entonces encontramos en la Biblia la luz física, las tinieblas físicas y las tinieblas morales y la luz moral también. Dice 2 Corintios 4:8, de Dios que hizo que resplandeciera de las tinieblas la luz, apelando Pablo al versículo 2 y 3 del Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que hizo Dios en la creación, separar las tinieblas, es lo que hizo cuando tú y yo aceptamos a Cristo. Pasamos de las tinieblas a la luz y comenzamos a programar, a reprogramar nuestra mente
con todo el programa de Dios y sacar los programas que me metió Carlos Marx, que me metió Nikolai Lenin, que me metió Carlos Darwin, que me metió Sigmund Freud, que me metió todos los filósofos ateos y todas las ideas que han surgido en el siglo XX. Y por eso el hombre funciona como funciona, porque traes un programa envirulado. Tu mente está envirulada. Entonces traemos, ¿verdad?, microbios espirituales que cuando venimos a la Biblia comenzamos a sacar esa información, y mientras más sacamos el antiguo programa y más metemos el programa de Dios, que es la Biblia, tú comienzas a funcionar de mejor manera, porque tú no puedes funcionar de acuerdo a lo que no piensas. Somos lo que pensamos. Y tú haces, y yo hacía lo que yo hacía, y lo que tú sigues haciendo, porque así es como tú estás convencido en tu mente, por el programa equivocado que nos metieron en la escuela, en la universidad, la religión equivocada que tal vez heredamos de nuestros padres, en fin, por muchas cosas. Entonces Dios dice que sea la luz. ¿Qué es la luz? Es uno de los fenómenos más grandes de la ciencia actual, porque la luz es la más grande de las formas de la energía. Y la luz está compuesta tanto de fotones como de partículas. La luz se podría definir como que es un fluido de electrones, fotones y partículas, que gracias a la luz podemos nosotros ver la materia. En otras palabras, el espacio, ahorita levantas los ojos al cielo y no ves nada, pues más que allá lejos la luna, etcétera, etcétera. Pero el espacio está contenido con millones de partículas infinitamente pequeñas de materia que no las podemos ver, y que gracias a la luz entonces podemos nosotros atravesarlas y ver las cosas que están después de ellas. Esto es maravilloso ya en el área o en el terreno físico. Y vamos pues al versículo 4, donde Dios dice que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. A el día Dios le llamó luz, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ustedes saben que hasta Copérnico, el mundo no sabía. Estamos hablando de casi 5.780 y tantos años desde que se escribió el Génesis hasta Copérnico, que el mundo estaba dividido en el día y la noche. Y no fue hasta el siglo XX cuando algunos astronautas comenzaron a corroborar. Por favor, recuérdale a los que te dicen que la Tierra es plana, pregúntales que de cuál fumaron, porque impresionantemente han surgido tonterías en el internet y en el YouTube diciendo que la Tierra es plana, etcétera, etcétera. Y lo único que tenemos que saber, o para poder comprobar que la Tierra es una esfera y que la Tierra no es plana, es ver un eclipse. Ve un eclipse lunar y claramente ahí vas a ver. Dile a tu amigo que dice que la Tierra es plana que simplemente ve un eclipse para que vea ahí perfectamente bien la esfera de la Tierra, la circunferencia de la Tierra, y que la Tierra es redonda, no es plana, porque ya están fumando de una cosa que le está afectando el cerebro. Y lo hacen simplemente, ¿verdad?, para 3 seguidores en las redes sociales. Muy bien, en el versículo 4 y 5, después de que ya Dios califica la luz, que es el espectro electromagnético que hace posible la comunicación en nuestro mundo. ¿Saben ustedes por qué me escuchan ahorita? Por el espectro electromagnético. O sea, alrededor de la Tierra hay algo que se llama electromagnetismo. Y si nos vamos fuera de la atmósfera, por ejemplo a la Luna, y yo te digo en la Luna, Pancho, me va a decir, no te oigo, porque la luz viaja en ondas y el sonido viaja en ondas también. Pero fuera de la atmósfera ya no puede nadie oírte, ni podemos grabar ninguna conferencia, ni oír música fuera de la Luna, más que con escafandras especiales de los astronautas, porque allá no viaja en ondas, la luz sí, pero no el sonido. Entonces, cuando Dios crea el espectro electromagnético, que es energía, hace posible que aquí en el planeta Tierra, de la atmósfera hacia abajo, pudiéramos tú y yo comunicarnos sin ningún instrumento. Pudiéramos grabar la voz que estamos ahorita emitiendo, pudiéramos ver la televisión y prender el canal y subir el volumen, bajar el volumen, gracias al espectro electromagnético, que no existe fuera de la atmósfera. En otras palabras, lo primero que Dios le interesa que nosotros pudiéramos disfrutar es la comunicación. ¿Y saben ustedes por qué? Porque aparte que te puedes comunicar con tu esposa y decirle te amo,
aparte que podamos a través del conocimiento llenar de muchas cosas nuestra mente, es increíble que Dios haya diseñado el poder comunicarnos no solamente con nosotros, sino con Él a través de la oración. Y la oración, síganme con mucho cuidado, es el poder más grande que Dios nos ha entregado, aún desconocido por la mayoría de los cristianos, porque es la oración las únicas ondas, cuando decimos Padre Santo que estamos en los cielos, que atraviesan la atmósfera y llegan hasta el tercer cielo, al trono de Dios. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o creemos o nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, hay un poder dentro del cristiano. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos muestra y nos guía en la oración para que nos comuniquemos con Dios y le digamos en la mañana: Padre Santo que estás en los cielos, gracias por mi familia, gracias por los alimentos ahorita que vayamos a comer, gracias en la noche por la cena, te pido por esto, te pido por aquello. Y Él nos está escuchando. Y lo hizo precisamente porque en la Biblia encontramos más de 7 veces: y dijo Dios que sea esto, y dijo Dios que aparezca el agua, y dijo Dios, y encontramos en el Génesis esa frase que es el inicio de la creación de Dios. Se inicia todo con la palabra de Dios. ¿Y tu vida cómo comenzó espiritual? La fe es por el oír, Romanos 10:17, y la fe es por la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó nuestra vida espiritual? Cuando oímos la voz de Dios a través de la Biblia. La aceptas y entonces el Espíritu Santo entra a tu vida, eres iluminado, y de ahí en adelante la luz que tú quieras y la cantidad de luz que acepte tu mente y tu alma la vas a recibir dependiendo de tu santidad. Lo único que impide que puedas tú comunicarte con Dios y que Dios se comunique contigo es la impureza sexual. Una vida sexual que no agrade a Dios bloquea tu dirección, bloquea tu vida espiritual, afecta tu vida física, mental, tu trabajo, tu familia, tus hijos, absolutamente todo. Es tan santa y tan grande la sexualidad que Dios nos dio, que en la única dimensión donde Dios permitió la sexualidad es dentro del vínculo santo y sagrado del matrimonio. Y fuera del matrimonio, la vida sexual que no tiene un freno y que no tiene ninguna restricción afecta nuestra vida espiritual. Muy bien. Versículo 6. Dijo luego Dios: en el segundo día nos encontramos, haya expansión en medio de las aguas y separe otra vez la segunda separación. Esta separación es las aguas de las aguas. Acuérdense, la tierra está cubierta de agua, totalmente cubierta de agua. Entonces, ¿qué hace Dios en este segundo día? Hace que el agua suba y se pueda crear la atmósfera. Vamos a ver ahorita físicamente de qué forma el ciclo meteorológico es maravilloso para la existencia de la vida. Entonces, hace Dios que el agua surja arriba y forma todas las nubes que rodean la tierra. Todos los que viajamos en el avión, vas en el avión y toda la tierra está cubierta por nubes. Desde aquí vemos una por acá, otra para allá, pero ya casi, ¿verdad? 10,000 metros de altura, 30,000, 32,000 pies de altura. Podemos ver que está completamente la tierra cubierta de agua, de un agua que no se cae. Una vez me preguntó un niño muy inteligente: ¿las nubes qué son? Pues agua. ¿Y por qué no se cae? ¿Y qué es el hielo? Agua. ¿Y por qué no se hunde? ¿Por qué flota? ¿Por qué si vamos al Antártico, al Polo Norte, está cubierto la mayor parte del mar? ¿Por qué ese hielo no se hunde? En el momento, nunca, jamás Dios en la Biblia dice que Él creó el agua. Y existía antes de los 6 días de creación. Y simplemente el agua es uno de los elementos más milagrosos que existen, que contradicen las mismas leyes de la física. Porque la composición química del agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Pero el agua tiene las condiciones
de poder manifestarse en tres estados diferentes. El agua puede ser líquida, el agua puede ser gaseosa, gas, las nubes es gas, ¿verdad? Y el agua puede congelarse, puede estar en estado sólido. Pregunta, cuando está en estado líquido es H2O, cuando es gas, cuando en estado sólido, ok, la misma posición química ocupa tres estados. ¿Qué es la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios ha querido manifestarse en tres formas diferentes. El Padre tiene la misma composición de la divinidad. El Hijo es divino y también el Espíritu Santo es divino. Son tres personas con la misma divinidad. ¿Un huevo qué es? Cáscara, clara y yema. Cuando yo digo, vamos a comprar huevos, ¿estamos comprando la pura cáscara? ¿Las puras yemas? No, tienen, porque forma parte de tres elementos: cáscara, yema y clara. Bueno, exactamente lo mismo es cuando hablamos nosotros de la Trinidad. Son tres cosas diferentes, pero tienen la misma esencia y forman lo mismo. Cuando hablamos del matrimonio, ¿cuántos somos? No me digas que eres mormón. ¿Verdad? Estamos hablando de un hombre y una mujer. Pero la Biblia nos llama y Dios nos ve como una unidad. Dos en uno. Cuando vamos a la universidad, ¿qué encontramos? Universidad, diversidad de facultades unidas bajo un mismo campus. Es lo que significa la palabra universidad. Diferentes facultades en un solo campus, varias cosas en uno. Y así podemos encontrar que Jesucristo oró en Juan 17 para que seamos uno. ¿Cómo si somos muchos? Ok, pero espiritualmente Dios tiene sus pensamientos diferentes a los nuestros. Y cuando comenzamos a meternos en estas cosas de la Biblia, profundas de la teología, se nos hace más claro por qué. ¿Y por qué la Trinidad? ¿Cómo que tres dioses? No, no son tres dioses. Es un solo Dios manifestado de tres formas diferentes. Muy bien, no nos detenemos ahí para que podamos continuar examinando esto. Dios hace una expansión, versículo 6, en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, separa todo lo que ocurre en la tierra, y entonces forma toda la atmósfera y las nubes. Vamos a ver por qué lo hizo Dios y por qué nos sirve el agua que tenemos arriba. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Veamos esto con mucho detenimiento. A los que les interese tomar notas y apuntar, y a los que de verdad les interese discipularse, siempre vengan con una pluma a las clases de la Biblia, a las conferencias de la Biblia, tomen notas, apunten, porque esto es muy importante. La palabra expansión es la palabra hebrea rakia, con K, rakia, y proviene de una raíz que es raka en el hebreo. Y raka significa expander, desplegar, extender o estirar. Veamos, por ejemplo, con más claridad esta palabra en el Salmo 104, versículo 2. Y dice: el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí ya estamos entendiendo lo que significa expansión, que en las Biblias se tradujo firmamento o el espacio alrededor de la tierra. Dios hizo esto como una cortina. ¡Zum! Todos los cielos, los tres cielos que existen, Dios nada más dijo y se formaron. Y formó la atmósfera terrestre y formó los mares abajo de la tierra, que los vamos a ver con más detenimiento más adelante. En Isaías 42, versículo 5, dice la Biblia, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y ahí está otra vez la palabra rakia, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Vemos pues que esta es la formación del cielo atmosférico de Dios. Y dice a continuación en el versículo 6 y 7, y que las aguas sean separadas. En otras palabras, las aguas atmosféricas, repito, son elevadas, y abajo queda un espacio entre la atmósfera y entre el mar, el agua que se quedó abajo. Y veamos rápidamente los beneficios que la ciencia corrobora gracias
a el cielo atmosférico, porque todas las temperaturas son perfectamente controladas a través de la atmósfera. Con estas temperaturas uniformes por la atmósfera que tenemos, señores ateos que nos escuchan o nos visitan, los grandes movimientos de los vientos serían detenidos y las tormentas desconocidas. Estamos hablando de la creación original, que fue cambiado cuando el pecado entró al mundo, y entonces vinieron las tormentas, los vientos, tsunamis, terremotos, incendios forestales, etcétera, etcétera, como consecuencia de la maldad del ser humano. Pero en el principio no era así. No había vientos fuertes, no había tempestades, no había huracanes, no había nada de los fenómenos naturales que actualmente azotan el mundo. Número 2, sin una circulación global del aire, el ciclo hidrológico de nuestro mundo no podría producir lluvia, excepto directamente de arriba de los cuerpos de agua que forman claramente la atmósfera. ¿Qué quiero hacer cuando cito la Biblia y recurro a la física? Mostrarles que detrás de cada acción de Dios se encuentra la sabiduría de Dios, comprobado por la ciencia humana. Entonces, cuando decimos Dios separó estos, te preguntas por qué. Oye, en el libro del Ramayana de los hindúes no existe esto. He leído el Corán y no existe nada de la creación de Dios que puedas relacionarlo con la física. El libro del Mormón tampoco lo menciona. El libro del Maharanivana Sutta tampoco, ni el Tripitaka de Buda. Entonces, cuando vemos los libros religiosos, que son exactamente lo que es, puras cosas, ¿verdad?, de tonterías, ningún libro de los billones de volúmenes que existen en las librerías del mundo te pueden explicar el ciclo, la formación, la cronología de la creación del mundo, más que a través de este libro que se llama la Biblia. Ninguno que tú me puedas mencionar, ningún autor, ni Galileo, ni Copérnico, ni Laplace, ni Blaise Pascal, ni Isaac Newton, ninguno de los últimos siglos de los grandes científicos lo puede explicar. Y lo explicaron, escúchame, porque Blaise Pascal era cristiano. Apúntalo. Isaac Newton era cristiano. Laplace era cristiano. Clark Westwell, el de las ondas que descubrió, era cristiano. Los más grandes científicos antes del siglo XIX eran cristianos. Galileo era cristiano. Luis Pasteur era cristiano. Einstein creía en Dios. Pero llegamos al siglo XX y el ser humano entra a la revolución industrial, y el ser humano descubre ya que podamos volar, y comenzamos a fabricar el primer motor de gasolina, y Alejandro Fleming descubre la penicilina en 1929. 1945 el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi comienzan a bombardear el uranio 235 para producir la famosa fisión nuclear, para producir la primera bomba atómica. 1954 se echa en el espacio el primer satélite. 1969 llegamos a la luna. 1970 el primer iPhone o el primer teléfono celular. 1975-80 entra el internet, y el ser humano, con toda la tecnología que se descubrió en el siglo XX y que no se descubrió en casi 5.500 años, porque brincamos del burro al motor de gasolina en casi más de 19 siglos, el ser humano se ensoberbece. Nunca, ningún siglo en la historia había producido tantos ateos como el siglo XX. Nunca, jamás en la historia. Carlos Marx, ateo. Darwin, ateo. Sigmund Freud, ateo. Friedrich Nietzsche, ateo. Richard Dawkins, Carlos Sagan, Ravenhill, Bertrand Russell y todos, Sam Harris. Todos estos que les menciono comenzaron a atacar este libro. Comenzaron a atacar el cristianismo, y llegamos a 1954, donde dos científicos norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick, les dan el premio Nobel de medicina, de química, porque descubren el ADN. ¿Qué cosa es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, que forma cada parte de tus células. De los billones de células que tiene tu cuerpo y mi cuerpo, en cada célula existe un ADN. ¿Qué es el ADN? Un programa. Qué coincidencia que una década después comenzamos a introducirnos en la época de la cibernética y la computación, y ahora ya con las computadoras entendemos qué es el ADN. ¿Qué es una computadora? Es un aparato, ¿verdad? Un software que tú le metes información.
Y a través de esa información prendo mi computadora y tengo los programas que yo le he metido. Mi computadora no me va a dar un programa que yo no le haya metido y que haya sido programado antes. Y así es nuestra mente, y así es el ADN. Dios pone en cada célula de nuestro cuerpo un software, un código genético hereditario. Y dentro de cada célula de tu cuerpo se encuentra quién eres. En cada célula de tu cuerpo se encuentra tu estatura, el color de tus ojos, el color de tu pelo. En cada célula de tu cuerpo se encuentra la mitad de la información de tu papá y la mitad de la información de tu mamá. En cada célula de tu cuerpo se encuentra el lunar que tenía en la panza tu abuelo, las orejas de papalote de tu tío, el carácter de tu abuelita berrinchuda. Hasta características emocionales se transmiten en una partícula microscópica, donde se encuentran también los cromosomas y los genes. Y ahí está todo absolutamente. Y cuando se comienza a descubrir la sangre y la circulación de la sangre, que la Biblia decía antes de que se descubriera la circulación de la sangre, más de 5,000 años antes, que la Biblia decía que la vida de la carne está en la sangre, se descubre a través de la ciencia que ahora en cada gota de sangre pueden diagnosticarte si tienes cáncer, la cantidad de hemoglobina que tienes, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, si tienes triglicéridos, si tienes glucosa elevada, si tienes colesterol bueno, colesterol malo. Todo se encuentra en una gota de sangre. De ahí los químicos pueden deducir todas estas variedades del cuerpo humano. La Biblia se había adelantado con siglos de anticipación. Esto es para maravillarse, esto es increíble, esto es sorprendente, asombroso. Pero venimos del chango. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, por el amor de Dios. Gracias a la atmósfera, la combinación de estas temperaturas que impide la atmósfera que los rayos del sol entren directamente a la tierra. Si no existiera una capa que se llama ozono alrededor de la tierra, los rayos del sol nos quemarían, como lo están haciendo en el siglo XXI. Tengo información que en el polo, en la Antártida, en el polo sur, más de 500,000 metros cuadrados de ozono se han perdido. Y en la Patagonia, casi en lo mero sur de Argentina, las ovejas se están muriendo, se están quedando ciego el ganado y los pastores también. Porque ya la pérdida de ozono por todos los hidrocarburos y los gases y los sprays y la contaminación de las fábricas y de los carros de gasolina está casi desapareciendo el ozono. Y ahora los dermatólogos nos advierten: si te vas a Acapulco, si te vas a la Riviera Maya, no te tiendas como lagartija en la playa, ni tampoco en la alberca entre las 10 y las 3 de la tarde, que es cuando los rayos ultravioleta entran directamente a el mundo y te producen cáncer. Y el problema de esto de los rayos ultravioleta que producen cáncer en la piel es el siguiente: tú te vas a Acapulco y te asoleas mañana y te estás ahí 1 hora y rico, y pues ya parece negrito merecumbé. Ok, hasta los 2 o 3 años, porque los rayos son acumulativos. Entonces el cáncer no te da la semana ni al año. 2 o 3 años después de que te asoleaste se comienza a manifestar el cáncer de piel. Increíble. Y por eso sigues asoleando, y es una de las plagas más grandes que hay en la humanidad, el cáncer de piel. Y te puede brincar por acá, por debajo una pierna, una bolita, algo que es asimétrico. Así es como comienza el cáncer, con bolitas. ¿Por qué? Porque estás tomando el sol y no sabes que el sol ahora está quemando a los seres humanos. Muy bien, esta capa de ozono es la que nos impide. Entonces el ozono, y cuando los rayos del sol entran, no entran directo. Gracias a la atmósfera y al ozono entran así y se desvían, chocan con algo y entran así. Entonces ya no nos queman tanto como si entraran derechitos. Pero como el ozono ya está desapareciendo por la nueva revolución industrial, ¿verdad?, del siglo XX, etcétera, etcétera, ahora los rayos del sol están entrando ya directos a la tierra. Y si lees Apocalipsis 16, la última de las copas, el juicio de las copas, dice la Biblia que el sol quemará a los seres humanos. Y finalmente, ¿verdad?, esta nube de vapor, esta atmósfera, también es altamente efectiva para filtrar las radiaciones ultravioleta, como dijimos, y los rayos cósmicos
que pueden quemarnos de una forma destructiva. Versículo 8 del libro del Génesis. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Saben ustedes cuántos cielos hay? ¿Por qué está la palabra shamayim, que es la palabra hebrea para cielos? Shamayim, con Y, SH shamayim. ¿Por qué dice plural cielos y no el cielo? Claro, porque son 3 cielos. Segunda de Corintios 12, del 1 al 3. Pablo nos habla de estos 3 cielos. Y pongan aquí mucha atención. Nosotros vivimos en un universo cerrado. ¿Qué estoy diciendo, verdad? Pudiéramos tener el telescopio Hubble, que es el más potente. Hay otro telescopio en el estado de Colorado, y el dueño es el Vaticano. Y el nombre del telescopio se llama Lucifer. Yo no sé por qué le pusieron así, pero así le pusieron. Andan investigando los extraterrestres. Tanto el Vaticano como la ONU han formado departamentos de investigación para los ovnis, para la vida extraterrestre, porque juran que hay vida extraterrestre. Y claro que la hay, pero no en la forma en la que ellos suponen que la hay. La Biblia nos habla que hay ángeles, querubines, serafines, entidades espirituales que poblan todas las galaxias que están y que no alcanzamos ni a los más allá de los hoyos negros todavía. Pero hasta donde pueda terminar o donde pueda extenderse el universo, Dios no habita al principio en ninguna parte del universo. Todo lo creó Dios, los hoyos negros, las galaxias, las estrellas, fue creación. No existía nada. En el principio, cuando comienza Dios y le agrada a Dios crear, lo primero que Él crea es el universo. Y para cuando Dios creó el universo, como el universo está formado de 3 elementos: tiempo, espacio y materia. Los 3 elementos que la física comprueba que forman parte del universo: materia, espacio y tiempo. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pongan mucha atención. Ahí comenzó el tiempo. Antes no existía el tiempo. Les va a fundir los fusibles lo que les voy a decir. Y qué interesante que Alberto Einstein, en su fórmula de la teoría de la relatividad, lo comprobó con una ecuación que después vamos a ver. Entonces, en el principio es el inicio del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Qué había antes? Nothing. Nada de lo que hay ahorita en el universo que nos rodea. Lo que antes había, ¿verdad? Nada de lo que ahorita podemos ver. Dice Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 2, que Dios creó las cosas de lo que no se ve, y que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Muy bien, entonces antes de eso había ¿cómo podríamos definirlo? Porque la eternidad no se puede definir. Existía la eternidad. Porque la Biblia dice que Dios habita en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay espacio. En la eternidad solo hay el presente. Cuando Dios le dice a Moisés, capítulo 3 del Éxodo, me llamo, yo soy el que soy. Con 4 letras consonantes del alfabeto hebreo, que significa, ¿verdad?, el tetragrama de Moisés, que es yo soy el que soy. No es el que fui ni el que voy a ser, yo soy el presente. Para Dios existe el presente, no el pasado ni el futuro. Lo vamos a ver ahorita. Les dije que les iba a salir humo de las orejas. Esto es maravilloso, está en la Biblia. Es el único libro hiperdimensional que existe en los billones que existen en las bibliotecas. Qué maravilloso libro tenemos aquí en nosotros estudiando. Entonces, antes existía la eternidad. Dios, cuando dice que sean la creación de los cielos, crea el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. El tercer cielo lo crea Dios, no existía antes, lo crea Dios, baja Dios de la eternidad para morar en el tercer cielo. El segundo cielo es el cielo cósmico y el primer cielo es de la atmósfera para abajo. Efesios 2 del 1 al 3. Satanás, el príncipe de este mundo, opera y energetiza de la atmósfera hacia abajo. Él no tiene que hacer nada en la luna, Satanás, ni en Marte, ni en Júpiter. Su centro de energía
Su misterio de energía operando en la humanidad es de la atmósfera hacia abajo, controlando las ondas del sonido y las ondas de la luz. Toda la música, lo que emiten las estaciones, la charrita del cuadrante, la FM, el AM, lo que oímos, todo está aquí ahorita a nuestro alrededor. Yo no oigo ahorita nada. Y de repente ahorita traemos un radio y lo conecto, y mi radio capta ahorita una banda que es la FM, que es la más larga. Puede captar otra banda que está aquí junto a nosotros, que es la AM, la charrita del cuadrante. Puede captar diferentes cosas y todo existe. Aquí está ahorita funcionando. Millones de ondas de diferentes cosas rodean el planeta Tierra y todas las controla Lucifer. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Muy bien, no nos tenemos mucho ahí. Dios creó el tercer cielo y ahora Dios, desde el principio de nuestros días, ahí está habitando, en el tercer cielo. Ahí está el trono de Dios. Cuando Juan subió a escribir el Apocalipsis y Dios lo sacó de su cuerpo para que viera Juan lo que iba a pasar en el futuro, dice Juan, vi un trono, capítulo 4 Apocalipsis, vi un trono y como un arco iris alrededor del trono. Y dice, era como luz brillante. Ezequiel capítulo 1 nos describe también el trono de Dios. Daniel capítulo 7 dice Daniel, vi a uno como anciano de días con el pelo blanco y millones de millones le servían alrededor. Es la única información que tenemos de que alguien está sentado gobernando, dirigiendo, sosteniendo su creación. El cielo atmosférico, el cielo cósmico son los planetas, las galaxias, los hoyos negros, lo que ni siquiera alcanzamos a ver, y nosotros habitamos en el primer cielo. Cuando tú mueras, ¿a dónde eres llevado? Vamos a ser llevados. El paraíso ya no existe. El paraíso ya se fue con Dios desde que Cristo vino y resucitó. Somos llevados al tercer cielo con Dios. Apocalipsis capítulo 6. Y vi las almas de los que estaban junto al trono de Dios, clamando a Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor, juzgas nuestra sangre? Y se les dieron ropas blancas para que esperaran hasta el tiempo en que iban a morir los demás cristianos como mártires durante la persecución del anticristo. Entonces vemos que Juan es llevado al tercer cielo y ve que los cristianos que han muerto están ahorita platicando con Dios, cerca de Dios, y están viendo los cristianos lo que está pasando en el planeta Tierra. Y hay cierta malestar porque no es un descanso total hasta que resucitemos todos. Y cuando ya resucitemos todos los que tenemos que ser resucitados, vamos a pasar al milenio, al reino de Jesucristo. Y después del milenio, Apocalipsis 21 y 22, viene la nueva Jerusalén. ¿Ok? Y la nueva Jerusalén es aquí en la tierra. No vamos a ir al tercer cielo. Dios baja del tercer cielo y va a habitar, ¿dónde creen? En Jerusalén. El Dios creador del universo se baja del tercer cielo. El tercer cielo desaparece. Apocalipsis 21 del 11 al 15. Y Cristo viene a morar con su Padre aquí a la tierra con nosotros. Impresionante. Y al acabar el milenio baja la nueva Jerusalén y entonces entramos a la eternidad. Y ya en la eternidad, cuando dice la Biblia por los siglos de los siglos, esa no es la eternidad. Los siglos de los siglos es mientras hay tiempo. Al entrar a la eternidad, entramos a otra dimensión desconocida para ti y para mí, que no puede nuestro cerebro finito y limitado, nuestra inteligencia, poder captar. La eternidad, de donde comenzó todo junto con Dios, y estaremos con Él en la eternidad. Pero los nuevos cielos que se van a crear y la nueva tierra que se va a crear serán gobernadas por quien que ustedes creen. Síganme con mucho cuidado, oigan muy bien lo que les voy a decir. Los nuevos cielos y la nueva tierra que se va a crear, porque todo este cielo y el tercero, el segundo y el primero van a desaparecer, y este planeta va a desaparecer, y va a haber otra creación. Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 8. ¿Quiénes creen que van a gobernar el universo, en los planetas y todas las galaxias que Dios va a crear? Nosotros. Dios nos va a poner en un nivel más grande que los ángeles, porque los ángeles nunca conocieron la gracia de Dios ni la misericordia de Dios. Dice 2 de Pedro 2 del 1 al 8 que no fueron perdonados como Dios nos perdonó a nosotros. Los ángeles cuando pecaron no fueron perdonados, hasta ahí llegaron. Y la tercera parte de los ángeles serán condenados eternamente al Tartarus.
a prisiones eternas de juicio. Pero a nosotros Dios tuvo misericordia y murió en una cruz para ofrecerte y decirte que te ama y que quiere que reines con Él. Y que nuestro trabajo ahorita en la carne, mientras la vida tan rápida que nos está pasando, no es en vano. Un vaso de agua que tú le des a alguien en el nombre de Jesús. Lo que hagas por la obra de Cristo no es en vano. Dios, no te imaginas lo que va a recompensar. ¿Cómo sabemos que nosotros vamos a reinar? Dice Apocalipsis 20, versículo 2. Y vi tronos, dice Juan, y los que fueron dignos de sentarse en ellos. O sea, no todos los cristianos vamos a gobernar. Unos van a pasar al cielo de panzazo, con 6 de calificación, porque la salvación no se puede perder. Y muchos dicen, bueno, pues aunque sea, pero voy a estar en el cielo. Pero si tú supieras que dice la Biblia en 1 de Juan que muchos van a ser avergonzados y serán salvos por fuego, 1 Corintios 3 del 10 al 14, por fuego vas a ser salvado y vas a formar parte de los soldados rasos de alguna galaxia que Dios te va a mandar. No fuiste condenado, pero no vas a gozar de los increíbles privilegios para aquellos que van a ser fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hay coronas que significa, ¿qué es una corona? Implica autoridad. Una persona que tiene autoridad es un gobernante bíblicamente y tiene que tener súbditos para que pueda gobernar. Y es lo que nos espera a los cristianos, que sean fieles hasta la muerte. Y finalmente dice la Biblia, y fue la mañana el día segundo, versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos, descúbrase lo seco. Llamó Dios a la tierra seco, a la región de las aguas llamó mares. Es Dios el que les da claramente el nombre a los mares, a la tierra y a todo lo que existe. Y para terminar, hay algo muy interesante aquí. ¿Por qué nombró Dios estas 5 cosas en el capítulo 1 del Génesis? Escuchen lo que Dios nombró. Dios nombró y le puso nombre al día. A la luz, dijo Dios, es el día. Y desde entonces el día es símbolo de la luz. Cuando hay día, hay luz. Dios le puso nombre a la noche, que es sinónimo de oscuridad y de tinieblas. En tercer lugar, Dios le puso el nombre a la atmósfera, la expansión arriba de los cielos. Dios le puso nombre en cuarto lugar a la tierra y en quinto lugar al mar. ¿Saben por qué hizo Dios eso? Para mostrar que Él es el que tiene el poder que ejerce sobre las cosas creadas. Pero cuando Dios creó a los animales, Dios no le dijo al canguro, tú eres canguro, tú eres león, tú eres tigre, tú eres chita, tú eres camaleón, tú eres jirafa, tú eres hipopótamo, tú eres foca, tú eres ballena. Le habló Dios a Adán, capítulo 2 del Génesis, y le dijo Dios a Adán, eres tú ahora el que le dé nombre a los animales. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios nos ponía arriba de los animales, porque en la Biblia darle nombre a alguien implica autoridad. Cuando tú bautizas a tu hijo, ¿verdad? Y lo aceptas en el seno de una familia cristiana, le pones, vamos a ponerle Pancho Pancholín. Ok, ese nombre Pancho Pancholín es porque tú tienes autoridad sobre tu hijo. Y él va a crecer a lo mejor con un nombre que nunca le va a gustar, pero ya implica, ¿verdad?, que ese hijo es tuyo porque tú le pusiste el nombre que tú quisiste ponerlo. Claro que en comunión con tu esposa, ¿verdad? Y por eso muchos llaman Mario Alejandra Calmada de los Campos Verdes. Y hasta 3, 4 nombres tienen cantidad de mexicanos, ¿verdad? En Estados Unidos no existe, por ejemplo, el nombre, el apellido de la mamá. En Estados Unidos es John Smith. Y aquí es Juan Carlos Almada Martínez de los Campos Verdes. Y así llega a Estados Unidos y los americanos los ponen y dicen, qué barbaridad, qué complicados son los mexicanos. Vean ustedes, por ejemplo, para terminar en Isaías capítulo 40, versículo 12, 40-12, lo que estamos diciendo, el poder que ejerce Dios, por lo cual el Dios puso nombre a las cosas que Él creó. Dice Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y sus 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balance y con pesa los collados. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Por favor, criaturas, hijos míos, no crean que el universo, dije yo, que sea la tierra, que sea el sol. No, cuando hizo la tierra, dice Job 38, los ángeles estaban viendo cómo lo hacía y Dios la hizo con medidas exactas. Puso metro
la distancia de la Tierra con el Sol tiene una distancia calculada matemáticamente por Dios. El movimiento de la Tierra y la velocidad que la Tierra tiene sobre su eje, no solamente le hizo Dios como una pirinola que gira la Tierra, calculó exactamente la velocidad que necesitaba la Tierra físicamente para que pudiera sostener la vida en el planeta y los mares no se desbocaran e inundaran las tierras. Todo lo que hizo Dios lo hizo calculado. Versículo 21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca te lo han dicho desde el principio, que no ha sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Escuchen esto, más de 2800 años de Galileo Galilei. Aquí la Biblia ya afirmaba que la tierra era un círculo, era una esfera. ¿Por qué? Porque la palabra chuj en el hebreo, que se tradujo círculo, es lo que significa C-H-U-W-G de gárgara. Chuj es la palabra hebrea para circunferencia. Dice el versículo 26, levanten sus ojos, miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nos sentimos como chinches cuando vemos toda esta creación que nuestra mente limitada y finita, ensoberbecida por la ciencia y las tonterías, nos creemos dioses y cuestionamos a Dios, etcétera, etcétera. Ahí, así en este estado, Dios te ama y quiere que en esta mañana le aceptes en tu corazón como Señor y Salvador.